¿Qué onda, muñequito? Amigo, ¿Todo bien? ¿todo tranquilo? ¿Y te gustó el programa? Estuvo buena la otra vez, ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. Aparte estuvo buena, le preguntamos cosas copadas. Se sintió cómodo él también. Se nota que era amigo. Nos remó bastante. Hoy te tocaba a vos, ¿no? Hoy me toca a mí. Trajo un invitado que a veces jugamos al fútbol juntos. Vos lo viste jugar. Un crack. Y sobre todo, arquerazo. Terrible arquero. Te dejo presentarlo a vos. Vamos a presentar al Flaco Vivaldo. ¿Tienes flaquito? Dale, querido. ¿Todo bien, amigo? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Compañero de fútbol. Compañero de fútbol. Qué lindo, seguís jugando, ¿eh? Crack me hace la rodilla. Pero seguís jugando. Sí. La verdad que una de las cosas que más disfruto es poder seguir jugando al fútbol, disfrutar. Y por ahí cuando estoy afuera, que te vas del país o algo, después igual enganchamos grupos, ¿viste? Para Claro. poder, pero bueno, no sé lo que fue un picado de 3.000 metros de altura ya. ¿Llega al aire? Uy, me morí. Las primeras veces que Claro. estás corriendo en un sueño, ¿sabes lo que ¿Extrañás la vida de jugador? ¿La rutina de jugador que tenías? ¿O no? No, porque hoy, bueno, soy técnico y disfruto mucho esto. Siempre me pregunté, ¿viste? Si el día que me retiraba iba a extrañar, porque jugué hasta los 44 años, porque el fútbol fue mi vida y es mi vida, literalmente. Pero fue como que salí y también tuve esa posibilidad de un día dejar de ser jugador y lo tuve que ser entrenador. Y me enganché con esto de ser técnico de usted. O sea, nunca te bajó. No tuve problema. Sí me gustaba seguir jugando al fútbol, lo jugué mucho en los seniors y bueno, hasta el año pasado que jugaba con el chico de Ferro, que este año no jugó porque estaba fuera cuando empezó el torneo, pero si no, sí, lo sigo haciendo. Pasa que mientras la rodilla me deja. Y el cambio ese de jugador que casi que no tuviste, porque al toque creo que te retiraste, te mandaron ya de técnico al toque y vos aceptaste. Sí. ¿El cambio ese lo sentiste de ser jugador a técnico o tampoco no hay tanta diferencia? No, muchísimo, sí, muchísimo. Es más, si alguno me pide un consejo en ese aspecto, yo creo que lo mejor es dejar de jugar al fútbol, ir a ver entrenamiento, prepararte para ese proceso. A mí me llegó muy de golpe. Me sirvió mucho entrenar a mis ex compañeros, que ya los conocía. ¿Hay algo malo ahí? Como, che, este se corría con nosotros y ahora Bueno, no va la línea. lo bueno era que yo, por ejemplo, en Temperley cuando termino el juego yo no estaba jugando, estaba atajando Fede Crivelli y la estaba rompiendo. Pero yo nunca había dejado de entrenar, nunca dejé de sumar, entonces esto también me jugó a favor. Porque si vos sos de los que no corren y todo, después que ahora querés que corra, claro. Y aparte está en ese plantel yo lo tenía al Chino Moiragui, a Orfila, a Bazambera, bueno, a Fede que hoy ya somos amigos y todo. Y la verdad que ellos también me ayudaron mucho, fueron los que me posicionaron para ser entrenador, ¿viste? Claro. Y la verdad que nos fue muy bien, fue un lindo inicio. Y no sufrí la ida de jugador porque dejé una etapa y comencé la otra. Por eso para mí Temperley es tan importante, ¿no? ¿Y cómo te lo comunican? Que, bueno, no jugás más, Mirá, a dirigir. el tema es así. Nosotros veníamos, el técnico nuestro, el Tano australiano, el Tano un crack, un fenómeno, un personaje hermoso. Y arrancamos la segunda rueda y ganamos los primeros 5 partidos. ¿Viste? Habíamos estado ahí en mitad de tabla, teníamos un equipo para pelear. Y nos empezamos a poner ahí a posicionar. Y había unos problemas económicos, algo de guita que le debían al Tano, qué sé yo. No sé si el Tano discutió con la comisión, no me acuerdo bien cómo fue, pero le sale la posibilidad de irse a Morón. ¿Viste? El Tano también era ídolo en Morón un equipo también que peleaba. Y nos enteramos de una charla técnica antes de un partido con Almirante que se iba. Y en el micro me empiezan a joder los pibes. Dani. Pero dirige. Él dirige, empatamos 1-1 y me empiezan a joder los pibes. ¿Tenés que dirigir vos? Dije, tan mal estoy, le digo, me quedé retirar. Había hecho un esfuerzo enorme. ¿El curso lo tenías? Sí, lo hice a los 28 años en Santa Fe. Yo ya sabía que iba a ser entrenador, sabía. Ya lo tenía como visualizado. Yo dije que cuando me retire soy jugador. Sí, sabía que no iba a ser entrenador arquero. Sabía que no iba a ser entrenador arquero porque no era algo que me gustara. Sí sabía que quería formar parte de un cuerpo técnico. No sabía si empezar como asistente. De hecho, yo concentraba con Maxi Cuberas en Colón. Somos muy amigos con Maxi. Maxi siempre, ¿no? Claro, era el asistente de Subeldía. Claro. Entonces él siempre decía que iba a ser mi asistente. Y bueno, lo que pasa es que yo jugué hasta los 44 y él se retiró joven, zafó, porque fue con Subeldía, ¿viste? Mirá si venía conmigo, iba a remar como loco. ¿Y ahí cómo armaste el cuerpo técnico? Mirá. ¿De un día para el otro? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo
mi hermano es profe, que hoy sigue laburando conmigo. Él ya había tenido experiencia de haber dirigido algunos partidos en la primera de español y después todo lo que había hecho había sido en inferiores. Y el presupuesto que teníamos no era muy bueno, muy alto. Entonces yo hablo con Martín y digo, bueno, necesito al lado mío a alguien de experiencia. Y lo traje a Roque Drago, que hoy es el técnico de Claypole, que fue el que ascendió con Claypole, había sido compañero mío, había sido entrenador. Y la verdad que Roque me ayudó un montón, porque me enseñó, más allá de cuestiones que tienen que ver con lo futbolístico, vos podés estar adaptado en el manejo, en el día a día. Porque vos para ser entrenador no te alcanza con saber y conocer. Vos tenés que gestionar, le tenés que llegar al jugador, tenés que saber interpretar los partidos, los momentos. Yo en ese momento todavía tenía mucho el chip del jugador. Yo como jugador, viste, sufría muchísimo cuando perdía un partido. Yo los vestuarios de Chacarita los rompí toda trompada. Perdíamos partido, no había puerta, viste. Y son cosas que después como técnico no. Y no las podés hacer. Y a mí por ahí me pasaba todavía, y más en la confianza de mis compañeros que me conocían. Entonces en eso fui aprendiendo muchísimo. Me echaban mucho. Yo como jugador, viste, por ahí no tenía una buena conducta. Me han llegado a dar el premio a la caballerosidad deportiva. Después como entrenador, un día terminé en cuero en la cancha de Temperley. Claro, viste, me quería pelear. Y me quería pelear con todos. Pero entonces, viste, por esto que te digo, que me parece que yo no había hecho ese cambio de chip, de lo que es ser un jugador a tener que ser un conductor. Porque aparte también es lo que vos le transmitís a tus jugadores. Si vos sos un loquito, tus jugadores son todos loquitos. Entonces, aprendí también que el jugador, sobre todo, y lo hacen mucho los chicos, están todo el tiempo mirando el banco y lo que están viendo de vos, hasta, sí, hasta lo gestual, ¿me entendés? Sí. Lo corporal también es un mensaje. Si los jugadores a vos te ven que erraron un pase y vos te estás agarrando la cabeza o estás haciendo algo, exacto, ¿viste? Yo veo que los chicos hoy en día pierden muy rápido la confianza. ¿Viste que el jugador... Mira, lo escuchaba Luis Enrique, o sea, bastante, y dio una definición sobre los arqueros, y yo creo que el jugador tiene que ir a eso, que dice que los futbolistas y los arqueros deberían tener la mente de pez. Viste que el pez está comprobado que no tiene memoria, por eso los pescan. Si no, ¿viste? Y el tenista tiene que tener eso. Fíjate, el tenista que se engancha en el punto que erró, se queda en ese punto y vos decís, che, este tipo, ¿cómo puede ser que de pronto metió doble falta? ¿Viste? Y es todo mental. Y al jugador le pasa eso. Si vos erraste los dos primeros pases, vos ya decís y lo declarás, uy, hoy soy un desastre, sos un desastre. Sos un desastre, no te pasa cuando vas a jugar fútbol. Erraste las dos primeras, a todos le pasa. Sí. El arquero viene un centro, un córner, salió mal, uy, el otro córner, sí es otra pelota. ¿Me entendés? Claro. Es otra, ¿por qué? Porque estoy enganchada en la anterior. O al revés. Sí, al revés pasa también. Salís bien y después querés ir a todas. ¿Me entendés? Que también me ha sucedido. Entonces, ese tipo de equilibrio que llega con los años, que llega con montones de... con experiencia. Y de ayuda, porque esto también, Kili, vos, Emi, es como cuando te dicen, che, flaco, y siguen los psicólogos, siguen los coaches, y bueno, está comprobado que si fueron aportando gente, es por algo. Claro. Hay que ver si a todos les sirve. Capaz que a vos te sirve el psicólogo, a vos te sirve el coach, y a mí un payaso que venga y me cuente un cuento. ¿Me entendés? Porque ¿cómo gestionas ahí el grupo? Porque todos necesitan cosas distintas. ¿Cómo lees eso? Es que vos te tenés que conocer, relacionar. A mí no me cuesta relacionarme con los pibes jóvenes, ¿me entendés? Porque a pesar que ya mucho de eso ya son más chicos que mis hijos, pero antes era como... Igual lo disfrutás, nos damos cuenta que tenés como un trato me encanta, a la par. Me encanta que me tuteen, me encanta que hablemos, el respeto es otra cosa. Yo le digo a los jugadores, mira, de hecho soy amigo de muchos jugadores que he dirigido. Ahora, si vos sos mi amigo cuando sos titular y cuando no jugás no sos mi amigo, el problema es tuyo, claro, porque yo te voy a tratar igual. Ahora, si vos elegís enojarte u otra cosa... ¿Cómo gestionás al suplente, ponele, que sabe que...? Estándole cerca, preparándole entrenamientos, armándole partidos amistosos, mostrándole qué tiene que mejorar para poder pelear, estándole muy cerca, ¿no? O sea, no me gustan los entrenadores que solo se abocan a 11 jugadores o a 12, ¿me entendés? Porque el jugador lo siente cuando bueno está. Yo estuve 2 años y 2 meses sin jugar un partido en Colón de Santa Fe. ¿Y cómo escuchaste lo que te dije? ¿Quién era el técnico? 2 años y tuve desde Chavay, Enzo Trocero, Ricardo Reza, Pancho Ferraro. Tuvo una lesión en el medio, cuando empezó a atajar Leo Díaz la rompió. Y tuvo 70 partidos consecutivos y no daba pacataje, porque el arquero te pasa eso. Si juega, juega. Claro, y vos, o sea,
Es un montón. Es un montón. 2 años es un montón. Mucho tiempo. Entonces yo se los cuento a los chicos también, ¿viste? Y bueno, pero tuve entrenadores que me hacían sentir bien. Pancho Ferraro era un fenómeno de tipo. Todos los que te nombré que los tuve fueron buenos conmigo. Claro. Me hacían sentir importante. Y yo me sentí importante dentro del grupo Y también. aparte eran 2 arqueros de buen nivel. Claro. ¿No es que- No, y Leo después también hizo un carrerón. Claro. Y en ese momento era más joven. Yo atajo toda la primera parte del ascenso. Y después cuando me rompí la rodilla, él agarra la continuidad. Y bueno, después nosotros, mirá, salimos subcampeones en primera. Y yo elijo, en vez de jugar la Copa Libertadores, estar en la Copa, bajar al Arsenal para tener continuidad. Yo iba a cumplir Claro. 30 años y digo, loco, tengo que atajar. Tengo que atajar porque si no, viste, me... Sí. Se te va la carrera, se dices. Tenía que elegir. El otro chico que fue en lugar mío, en 6 meses compró un departamento. Pero después no hizo la carrera que hice yo. Claro. Era un paso para atrás, 2 para adelante. Te puedes animar, ¿eh? Obvio. Es más, yo me acuerdo que... Mirá, Fabi estaba embarazada de Nacho. Mati ya tenía 3 años, iba a cumplir 4. Y el primer partido mío en Arsenal fue una tanga, no sé lo mal que atajé. Y yo digo, ¿qué hice? Me quería morir, ¿viste? Pero claro, vos imagínate, 2 años y 2 meses sin jugar, y después a poquito fui agarrando ritmo. Y eso me llevó a que me lleve Chaca y bueno. Todo ¿Vos lo... Arsenal ya seguías siendo parte del pase o te compran por No, cruzar? ya no, ya me habían vendido. Mirá, Arsenal cuando me vende a Colón, la primera parte venden el 50% y después Colón compró el otro 50%. Y después antes estaba la famosa cláusula del 20%, los clubes eran dueños de los jugadores. Vos los jugadores ahora tienen un contrato y cuando se termina, también tienen la trampa que si no renovás, los últimos 6 meses te cuelgan, ¿viste? Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero a nosotros nos hacían jugar por el 20% del mínimo. Te hacían un contrato en blanco por el mínimo y otro por afuera. Entonces vos pasabas a ganar nada. Y nada. Y en el medio de eso tuve una lesión de cruzado, estuve casi 6 meses sin jugar y cuando me recuperé ya estaba atajando Leo y se me hizo muy difícil volver. Flaco, Chacarita fue especial, ¿no? Sí, porque fue el segundo ascenso en mi carrera, o el tercero si se quiere. Yo fui parte del plantel de Arsenal que ascendió a la B Nacional, pero no terminé jugando. Jugué los primeros partidos, después me fui a Español. Pero fue el primero que me sentí protagonista, porque en Colón, cuando asciende, formé parte, pero era suplente. Ya estaba atajando Leo, ¿me entendés? Pero lo de Chaca fue especial Tiene un porque... equipazo, Chaca. Equipazo. Tiene un equipazo. Y fue la base, esa misma base, después con los hermanos Capria, vino Carucha Müller, y vino Jorge Cordon, que venía de Ferro, y de Peñarol viene Serafín García y el Bola Lima. ¿La primera etapa hasta Pinola? ¿Puede ser? No, él juega después. Después. Debuta, sí, ya en el 2001, Javi. Sí, con 18 años debuta en primera. Un crack. Uno de mis hijitos. Sí, porque ¿no? ese lo Te cuidaba, iba a lo decir llevaba algo. para todas. Te iba a decir justo eso. ¿Tenés así como jugadores que ayudaba, que le eras mentor? A y que todos. después lo viste A subir? todos. Lo de Chaca a todos, porque nosotros habíamos logrado un acuerdo con Luis Barrio Nuevo, te voy a contar una historia, te vas a reír mucho. Que los chicos cuando subían a jugar a primera división, se les daba un viático importante. Pero nosotros los encaminábamos, ¿viste? Claro. Los encaminábamos. Entonces todos esos pibes. Te hablo del Burrito Rivero, que yo me acuerdo que cuando lo subieron, él cuenta siempre la anécdota que estábamos en la pretemporada y nos hacían correr 5 kilómetros por un lado y después había que volver. Y yo veía que el Burrito, viste, lo venían retando y yo me la arrimo al oído y le digo, burro, ¿qué? Ahora volá. Le digo, volá, porque sí, hizo así, no lo vimos más, ¿viste? Y después tengo una historia muy linda con Nacho, con Piatti. Nacho era un pibito Equipazo. y jugaba en el selectivo, tenía 17 años. Y agarra y me digo, che, este pibe juega bien, ¿viste? Porque nos enfrentamos y vos te das cuenta cuando uno juega bien. Con Román Díaz me pasó algo parecido. Y me dice, sí, pasa, tiene un pibe, ¿viste? Ya es papá, todo, sí. Bueno, le digo, lo subimos a primera. El negro Clausen lo sube a entrenar con nosotros. Al principio arranca de 4, ¿no, Piatti? Jugó de todo, Nacho. Sí, yo me acuerdo Sí, de verlo. puede ser que haya jugado de 4, pero ya era un volante con gol, ¿viste? No, y aparte una destreza para correr. Y dinámico. Sí. Era muy dinámico. Un juego moderno ya, en esa época. Y hablo con los dirigentes, consigo que le den un departamento. Le digo que este pibe se tiene que traer a la señora. Lo llevé un montón, ¿viste? Para que se lo den. Y un día
que hay una camioneta que yo ni la conocía, era así, boludo. Se baja un pelado de bigote, un crack con una boina, me da un abrazo y el papá de Nacho. Tenían fortuna, pero bueno, Nacho no se olvidó nunca, pero no importa, uno lo quería ayudar. Claro. Y con Román Díaz nos pasa lo mismo. Román jugaba, viste, en el selectivo, le daba con zurda, con derecha, no hacía goles. Y con Leo Ramos le decimos a Chiche Sosa, digo, Chiche, este zurdo juega bien. Dice, sí, lo que pasa dice que está re loco. Digo, vos subí lo que nosotros lo acomodamos. Algo sabía. Sí. Y ¿sabés? Al zurdo lo volvía loco, le pegaba. Un día viene la mamá y me dice, Gabriela, no me olvido nunca el nombre de la mamá, porque aparte lo tenía tatuado en la espalda. Y me dice, vos sos el que le pega a mi hijo, ¿no? Y yo, pegale más fuerte. Me dice, porque a mí no me hace caso. Y no, pero un fenómeno. Yo lo quiero mucho a Román. Y mirá la carrera que hizo ese animal. Y podría haber sido más si hubiese querido, ¿eh? Yo me acuerdo cuando sale lo compra San Lorenzo rápido, porque era una proyección. Le pegaba igual con las dos piernas, no tenía problema en ir a jugar. Un personaje hermoso. El Rengo también, hermano, era un crack, ¿eh? Pero lo quiero mucho. Bueno, y de esa camada, o sea, salieron todos. Mirá, yo jugué con Figueroa, que era un pibe. Sí. En su momento, ahora todavía sigue jugando y se va a retirar. ¿El enganche? Hablamos, Víctor Insaurralde, Pinola. No, un equipo. Sí, no, y después. Hicieron carreras largas aparte. Titi Milla, ¿cómo se llama? Facundo Parra. Y me estoy olvidando. Eran todos crack. Coleman. ¿Y se daban cuenta ahí? Que sí, eran cracks. Se veía que esos pibes jugaban muy bien. Chaca laburó muy bien en inferiores en esa época. Estaba Enrique Borrelli. Vos te das cuenta que ibas a ver la cuarta, la tercera, eran todos fenómenos. Pablito Aguilar. O sea, te puedo nombrar equipo y me estoy olvidando del pibe porque empiezo a hablar y me olvido. ¿Me entendés? Pero todos fueron compañeros, todos fueron chicos que se fueron formando con nosotros y que explotaron. ¿En ese caso ayudó que estén en primera o las inferiores trabajaban bien y fue algo como que decantó que ese equipo llegue a primera y se... No, lo que pasa es que Chaca venía de muchos años de intentando ascender y yo creo que cuando lográs el objetivo ahí es donde, en este caso era Luis Barrenuevo que estaba detrás del club, se entusiasma más y empieza a invertir más. Claro, empieza a cerrar todo el proyecto. Claro, porque vos decís, después de 14 años que me pasó algo muy parecido en Independiente de Mendoza, cuando ascendemos del argentino a la B Nacional. Y bueno, Daniel Vila en un momento fue Grifa a trabajar en inferiores a Mendoza. Sí, estuvo trabajando Grifa. Y Independiente es una bestia, un animal dormido. O sea, yo no tenía idea de lo grande que era Independiente. ¿Te sorprendió cuando fuiste? Gigante. Creo que la hinchada de Mendoza, Independiente de Mendoza. Hace poquito reflexionó el estadio, ¿no? Sí. Y ahora están trabajando en el estadio, va a jugar en el Mundialista. Y esa banda que ascendimos también, estaba Lobo Cordone, Leo Ramos, una banda eso hermosa. Escuché el otro día que nombraste en una nota. Lo dirigía Trote y jugaba Cordone. Lo que habrá sido ese vestuario. Un día vos sabés que jugábamos un clásico entre semana y el Lobo, un fenómeno entrenando, viste, era el primero, no le gustaba que lo pasen, era un crack. Y se viene a Buenos Aires y tiene la desgracia que pierde el vuelo. ¿Viste? Pierde el vuelo, no llega a entrenar el primer día, no entrenó el lunes, jugamos el miércoles, que lo juegue. Y Roberto lo mandó al banco. No sabés la moto que tenía. ¿Y vos lo tenías que parar? Y yo le decía, Lobo, tiene razón. Claro. Pero ¿cómo me vas a sacar si la vengo? Y Lobo, no llegaste, boludo. Le digo, ¿te sacó bien? Y agarra, y entra en el segundo tiempo, íbamos 1-1, le agarró 25 metros, la clavó en un ángulo y le gritaba el gol a Trota, ¿viste? Y Roberto era el que lo había traído, que lo trajo después de 2 años. Siempre tenías ese nexo, ¿no? Esa comunicación entre el técnico, vos, siempre como Siempre. Se apoyaban mucho los técnicos en vos también, como comunicador del grupo y todo eso. Sí, mucho. Y aparte Roberto, Roberto era uno más de nosotros, Roberto es más chico que yo. Eso te iba a decir, era chico cuando... Claro, tenía 38 años y estaba jugando Cabo, que habíamos sido compañeros en Chacarita, era ayudante de campo. Entonces, viste, eran muy jóvenes. Él había jugado con Leo, había jugado con Priotti, a todos los que llevaba habían sido compañeros de él. ¿Viste? Y nada, Roberto un crack, fenómeno. La verdad, un tipo que yo quiero mucho, especial, calentón, no sabés lo calentón que es. No sabés. Pero bueno, me sentía muy identificado con él. Por eso también tomé muchas cosas de él cuando empecé a dirigir. Y después me pasaba con todos los entrenadores, yo hablaba mucho. A Ricardo Reza, por ejemplo, es un tipo que yo quiero muchísimo, porque cuando él llega a Colón, yo el primer partido me rompo la rodilla, y él estuvo 6 meses en el proceso lesionado, y él sabía que no me iba a utilizar, y sin embargo el tipo estuvo atento a mí todos los días.
Qué fenómeno. Entonces esas son las cosas que yo digo, esto es lo que uno tiene que hacer como entrenador, no te podés olvidar de que yo viví 2 procesos de lesiones, no sabes lo que sufre un jugador cuando está lesionado. Aparte vos en la operación de ligamento cruzado tenés una meseta de 2 meses que no haces nada. Claro. Entonces te podés deprimir, te podés sentir mal. ¿Vas al club, pero tenés que hacer todo diferenciado. Hay un mes y medio que estás haciendo con la patita así, te querés matar. ¿Me entendés? Nosotros estamos preparados para otras cosas, ¿viste? Vos necesitas la adrenalina de sacarte esa ansiedad. Y bueno, esas cuestiones, viste, por ahí no te las explican y vos que las viviste las conocés. Yo siempre trato de estar muy cerca, viste, de los pibes que están lesionados, o pasar por el consultorio y ver cómo están, y buscarle alguna actividad que los pueda enganchar, viste. Y el lado humano destacás ahora a Reza. Y el lado táctico, ¿quién te dejó muchas Mirá, cosas? el primero que tuve que me rompió la cabeza, que fuimos técnicos todos por él, fue el Vasco Iturrieta, que es un tipo que hoy acá no lo conocen, hace años en el ascenso, era el Bilardo del ascenso. Mirá. Un adelantado. En el año 88 hacíamos rondos. ¿Escuchaste? Sí. 4 versus 2, 2 contra 2 de un comodín. El tipo laburaba por O sector. sea, lo mismo que se hace hoy. Todo, un adelantado. Defensivamente un maestro. Entonces, nosotros pasábamos horas delante de un pizarrón, cuando llovía, charla, y a mí que era el arquero me preguntaba qué era lo que tenía que hacer el volante ante una línea de 3, una línea de 4, diferentes situaciones. Entonces el tipo me hizo vivir el fútbol, sabíamos todo. Loco que te levantaba a las 3 de la mañana y te decía, ¿quién marcas vos? ¿Viste? Y vos, viste. Como el fútbol. No. No se hace más eso. Que todos saben todo. No le interesa. No, los chicos, lo que vos tenés que hacer hoy en día, sí, lo visual le entra mucho, son videos cortitos. Claro. Entonces vos, por ejemplo, yo lo que me gusta hacer es un cierre de partido. Casi siempre intento hacerlo por ahí con los que jugaron, para no enganchar a los que no estuvieron y por ahí ellos que estén jugando en amistoso. Y después haces un día la fase defensiva rival y sobre todo ese día trabajás vos en la fase ofensiva. Claro. La fase defensiva, o sea, como atacás, la fase ofensiva del rival si tenés que hacer algo defensivo y las pelotas paradas aparte. Entonces, si bien tenés video todos los días, son cortos. Claro. Y también, por ejemplo, el ejercicio que vas a hacer lo tenés diseñado ya en una plataforma, se lo mostrás y al pibe ya le entró visualmente. Más que dinámico. Es mucho más dinámico. Porque aparte los chicos lo manejan así. Claro. O vos le mandás algo a un jugador y vos sabés que lo miran o no, y si no tenés la trampita de hacerlo, lo subís a YouTube y ves las visualizaciones. Cuánto entraron o cuánto no, entonces ahí la tenés clara. ¿Te das cuenta cuando en un plantel tenés a alguien que quizás decís, a este me gustaría inculcarle como al toque? Le ves potencial. Al toque. Y no te da pelota, lo ves medio perdido. Pero vos sabés que logro llegar, no tengo muchos casos perdidos. Es como que, no sé si será un don, un regalo, pero es como que encuentro cómo llega el jugador, ¿viste? Porque vos lo primero que tenés que entender es que vos le podés dar tu identidad a un equipo, pero vos le estás dando una identidad a un equipo de 30 personas que son todos distintos. Puede haber mucho parecido a vos, ni tu hijo va a ser igual a vos, porque es otro, ¿me entendés? Entonces, soy de respetar... Tiene cosas. Claro, y a veces no las buenas. Claro. O las que vos crees que son buenas y para él no. Pero yo digo que lo primero que a vos te hace mejor es entender que el otro ve las cosas de otro lugar. Entonces me gusta ver qué es lo que ve. A mí me interesa mucho saber qué piensa el jugador, qué me dice. Yo lo analizo. ¿Viste? No soy un tipo que por ahí me cierro. Con los cuerpos técnicos también. Vos tenés que tener gente al lado que sea mejor que vos, que te potencie, que te enseñe, que te desafíe. Yo todavía me ocupo de muchísimas cosas que tranquilamente las podía delegar, pero a mí me hacen desarrollar. Yo me gusta ver al rival, más allá que tengo un videoanalista, y más allá que mis asistentes también. Yo estoy laburando ahora con el Bochita Lich y con Ape, con Ramiro Ape, que es un pibe que ya laburó conmigo en Bronda Drogué y fuimos a Perú, y tienen una cabeza diferente los dos. Claro. ¿Viste? Entonces... Te suman. Me suman. Yo podía delegar en ellos. Yo le delego los entrenamientos, si querés. Algún ejercicio específico, le digo... Encargate de un laburo para fase ofensiva, que el rival le vamos a jugar por acá o por fuera. Emi, encargate en la fase ofensiva, esto, y yo por ahí miro lo general. ¿Viste? Y sale perfecto. Claro. Y aparte está bueno que el jugador vea esa dinámica. ¿Y por qué decís que te cuesta más delegar? No es que me cueste delegar, es que yo tengo la necesidad... De saber todo. Claro, yo podría estar así, hacer otras cosas. Pero me gusta porque... Yo hice un máster de ABP, de acciones a balón parado.
Y yo empecé a mirar jugadas de córner y todo, y por ahí estoy en detalles que vos decís, che, este loco, ¿cómo lo vio? ¿Me entendés? Y bueno, porque es un don, es porque este técnico que tuve me abrió la cabeza, mirá, Hugo Rondina es igual. Vos pensás que de los de Arsenal, de ese equipo que tuvimos al Vasco, el 90% son todos técnicos. Entonces, evidentemente, el tipo te marcó. Sí. Claro, claro Marcó que sí. mucho. Todos. Te los nombro uno por uno y todos son entrenadores. Entonces eso también está bueno. Ya teníamos una cabeza de entrenador, entender el partido, entender el fútbol, saber lo que tiene que hacer el compañero, la comunicación. Hoy los chicos no hablan tanto como antes. Nosotros éramos radios, ¿viste? Yo le hablaba a los defensores, a los volantes, el defensor a las comunicaciones, las pequeñas sociedades que tiene que tener el lateral con el volante de adelante, con el interno, con el central, yo con los dos centrales, de estar acá, el lateral de este lado que cuando está acá está cerrando y le tiene que estar hablando porque es el líbero y tiene que no estar mirando esto todo, sino tener una visión panorámica. Es todo, el fútbol es un Faltan montón. esos jugadores hoy. Sí, pero los podés crear. Claro. ¿Se puede crear un jugador? Claro que sí, claro que sí. Hoy, mirá, no es que hable mal, hoy tenemos muchos entrenadores en inferiores que están muy preparados para dirigir en primera, pero que no forman. A ver si soy claro. Están en un concepto de entrenamiento muy bueno, pero llegan jugadores a primera división con unos déficits enormes, ¿me entendés? Sí. De controles, de perfiles, y teóricamente lo que vos estás trabajando. Y hablo de los clubes donde tienen tiempo, espacio y herramientas para poder ejecutarlo. Claro. Porque si vos tenés una sola cancha para que entrenen todas las divisiones y en 40 minutos tenés que meter algo, es muy difícil. Pero me parece que los técnicos, sobre todo en novena, octava y séptima, tienen que ser muy formativos. A los jugadores hay que entrenarlos por posiciones. Los laterales tienen que hacer un trabajo específico, al menos una vez por semana. Los centrales también, los volantes también, los extremos también. Entender movimientos, entender perfiles, entender situaciones. Y eso es lo que a vos te hace crecer un montón. ¿Me entendés? El fútbol es interminable, no te alcanza una semana para laburar. Claro. Entonces esa es otra de las cosas también que están buenas, como vos vas dosificando, viendo, analizando. Y a veces tu equipo viene en crecimiento, y después te encontrás con un partido. ¿Qué pasó? No salió nada. ¿Viste? ¿A dónde fuimos? ¿Por qué no salió esto? ¿Por qué el rival me sorprende? El rival también te estudia. Claro. Entonces vos también tenés que estar viendo a dónde tuviste una falencia y no dejarte llevar por un resultado, sino por un rendimiento. Entonces vos no tenés que dejar de trabajar aquellas cuestiones que viste. Pero lo que pasa es que por ahí te toca una semana corta y tenés 2 días, 2 para recuperarlo, tenés que hacer un táctico. A nivel selección. ¿Vos a nivel selección? ¿Cuántos días de entrenamiento? Claro. Pasa que esos tipos entienden todo. Y ya tienen un proceso de trabajo y cada vez van asimilando. Ya es un proceso largo, saben a la perfección lo que quiere Scaloni. Él sabe la característica de los jugadores que va formando y tiene un plan de juego para cada partido. El tipo es extraordinario, ese cuerpo técnico, cómo proyecta y cómo juega. Y ahí te taparon la boca. Eran tipos que cuando aparecen, qué locura, va a quedar Scaloni, ¿viste? Sí, que no dirigió y salió todo perfecto. Todos los que venían trabajando abajo venían de un proceso y esta camada de jugadores que siguen apareciendo son jugadores que ellos han visto. Armaron. Y bueno, me da la sensación que hoy entra cualquiera y entra justo. Es que sí, y sabés que tienen que a mí me maravilla. Que un equipo que le ganaba 4-0 a Brasil, en el minuto 45 seguían presionando y seguían corriendo y ninguno se entrega. Y saben que para jugar tienen que estar al 100, ¿viste? Porque si no están al 100, el único que puede hacer algo diferente es Messi y tampoco lo hace. ¿Me entendés? Porque el tipo ejerce un liderazgo en un lugar. El ejemplo. Yo me río cuando dicen Messi no corre. Messi se desmarca. Si vos pones una cámara siguiéndolo, está así, Leo, todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. El tipo tiene un mapeo de juego. El tipo recibe la pelota y sabe todo. Sí, siempre cuenta el hueco y está solo. Yo, para mí, tiene una facultad que no tenemos ninguno de nosotros, que él ve cosas que alguien no ve. Porque a mí me gusta cuando ese tipo de jugadores, ¿viste? Vos lo estás dirigiendo en un entrenamiento y hace una jugada que yo no la vi. Claro. ¿Qué vio este tipo? Me pasaba cuando jugaba en veterano con el Pepe Basualdo. Pepe hacía pases, viste, vos decís, estos tipos hacen cosas, ¿qué vio? ¿Me entendés? Viste, vos decís, ¿cómo vio esto? ¿Cómo hizo esto? Porque yo también jugué con monstruos y vos te imaginás dentro de una jugada y ahí decís, che, este tipo es diferente. Por algo es. Claro, este tipo es distinto. ¿Tenés alguno que te haya llamado demasiado la atención, compañero, que te queda siempre en la cabeza y decís, este tipo era una cosa de loco? O capaz no llegó tanto, no trascendió tanto. No, pero sí, tuve de los clase A. Yo jugué con el Mago Capria, jugué con Diego Latorre, el Negro Gamboa, Leo Ramos.
Pinola era un crack, ya a los 18 años vos te das cuenta que el tipo era un fenómeno, no perdía duelos, ¿viste? Claro, y después me tocó la camada de los campeones del mundo, que vino Gustavo Zapata, el ayudante De Pipo. y después Alpacha Cardoso, al Código Mandó, campeón del mundo con Vélez, esos tipos... Se notaba la diferencia de jerarquía. Brizuela, no, en Chaca tuve compañeros de otro nivel. Después en Olimpo jugué con Ale Duré, con el Mencho Mena, que estaban más grandes, pero venían mucho de jugar en Europa y tenían cosas muy buenas para aportar, ¿viste? Estaba Januch. Claro, sí, pobrecito. Cómo me reía con el turquito. O sea que ya el turco, cuando hablaba el técnico y hacía una charla seria, yo lo miraba y le hacía cara y se reía. Entonces se tapaba la cara así, ¿viste? No sé lo que me reía con el turco, muy divertido. ¿Y en Chaca estabas con la vieja Moreno? Sí, buen crack. ¿Atajabas algún penal esos? No, imposible atajar un penal a la vieja. Creo que uno en un año le habrá atajado. ¿Hay un truco? O... Y él venía, yo creo que él ya tenía decidido dónde iba a patear, pero tenía esa facultad de venir acá y frenarte y mirar. Entonces miraba al arquero lo que hacía. Si el arquero no se movía, ya le daba cruzado allá. Y si no llegaba hasta el último instante, que te movía el pie. Claro. No, un fenómeno, crack. Él y Garrafa yo creo que fueron los dos mejores que vi patear. Después tuvo Ortigosa. La vieja erró un solo penal, jugando en Lanús, que la gente estaba, el equipo no andaba bien, los puteaban a todos y quiso asegurar. Pateó fuerte al medio y le pegó el travesaño. Claro, no fue Se traicionó. Viste, que él me dice siempre que uno de los tipos más buenos que conocí en la vida. A ese lo tenés que entrevistar, si lo haces hablar es un fenómeno. Tiene una historia de vida hermosa, arrancó en Cañuela, llegó a San Lorenzo, cuando va a España. Cómo le pegaba la pelota, era una cosa increíble. Un día estábamos jugando un partido en Santa Fe contra Colón, íbamos 0-0, minuto 40, tiro libre de la mitad de la cancha, 10 metros más adelante. Más cerca del círculo central que del área. Y fueron a cabecear al segundo palo y puso la pelota así, y fue así, le metió él le daba no 3 dedos, con el hueso. Y yo veo que la pelota va, claro, Leo Díaz estaba parado en el borde del área chica para salir, no sabía el gol que hizo, la pelota pegó en el travesaño y es así, ganamos la serie. La bestia. Ese es el bombazo que pateó. Y yo digo, ¿qué viste, vieja? Y bueno, no, dice, porque lo vi ahí, viste, siempre humilde. No, le hacía gol a toda, a River, a Boca. Hizo 25 goles en un año y medio. Hoy vale 100 millones de dólares. Tipazo. ¿Quién pateaba mejor, la vieja o el mago? Distinto. La vieja le daba fuerte y Rubén le metió una rosca. Yo me quedaba horas pateando con Rubén. Horas, viéndolo patear. Aparte, una persona extraordinaria. Aparte, cuando se va él, viene la vieja. Así que no sufríamos, ¿Es ¿viste? innato o se practica todo eso? No, tenés una condición, pero se mejora. No existe la pierna inhábil, existe la pierna no trabajada. No existe el que le pega mal, existe el que no entrena. No es casualidad cuando Si vos te pones todos los días a patear 100 tiros, vos mejorás. Vos mejorás. Vos a su entrenador de arquero ponen la pelota donde quieren, porque están todo el día pateando y pegándole. El fútbol es perfección, repetición, eso lo mejorás. ¿Y se lo inculcás a los jugadores o es difícil? Viste, al jugador le gusta más jugar a pegar al travesaño, a los 2 toques se la sacan y pegan. A los lanzadores, ¿viste? Digo, usted 2 o 3 veces por semana tenés que tirar 5 corners, 5 tiros libres, te clavo la figura y apuntale ahí. Y lo logran y lo mejorás, ¿viste? Pero lo tenés que insistir. Claro. ¿Viste? Porque el jugador siempre se quiere quedar a patear y está bueno, yo me gusta que se queden. A veces, ¿viste? Mi hermano lo saca, ese profe, no me meto en el terreno de él. Eso te iba a decir. Después del entrenamiento no puede llegar a tener una carga que si se queda pateando mucho. ¿Qué sé yo? Yo era un indio que iba y pateaba en frío. Yo era un indio, pero también se le llega, pocas veces pasa, ¿viste? Pero bueno, si hiciste un trabajo fuerte, de pesa, de mucho laburo, pero hoy en día hay mucho preventivo, se labura mucho mejor la zona media, los trabajos de core que son importantísimos, que antes no los aplicaban, hoy se hacen, ¿viste? Vos, los jugadores antes en el partido están con las banditas, están ejercitando todo y eso es importante. Los isquios no se laburaban y vos fíjate que, por ejemplo, el músculo antagonista del cruzado es el isquio. Y yo creo que a lo mejor una de las circunstancias también puede ser eso. ¿Por qué te lesionas mucho más el isquio que el cuádriceps? ¿Viste? Porque es lo que menos trabajas a veces. Entonces hoy se trabaja mucho en ese aspecto. Igual lo de los cruzados,
para mí se va deshilachando a poco. Yo la primera vez que me rompí un cruzado iba corriendo. Pensé que me habían pegado una patada, iba corriendo derecho, ¡trac! Y me caí y me rompí cruzado. Entonces se ve que era un desgaste, no sé producto de qué, en ese momento estábamos empezando con las pesas. No le echo la culpa a las pesas porque si vos tenés una buena masa muscular, sostenés. Claro. Yo juego con el Negro Ibarra, y el Negro Ibarra, todos saben que jugó un montón de tiempo en el evento roto, pero tiene unos cuadritos así. Esa defensa de Colón, el Negro Ibarra, Mélico, Vestido y Unali, después jugaron en primera juntos como 4 años, unos veces. Eso te iba a decir, ¿te acordás? Igual el Chacarita ya lo dijiste. Equipos que formaste y decís, este era un equipazo, me daba cuenta del durante y lo veo en el tiempo y era un equipazo. Y ese de Colón, mira, jugaba Ibarra, Mélico, Vistic y Unali. Después el 5 era Maxi Cubera, después fue Kusenka. El 8 arrancó jugando el Tucu Molina y después jugó Javier López, que jugó en Huracán mucho tiempo. Jugaba Pedro Uliambre, el enganche era el loco Gabriel González porque Chupete Marini se había lesionado ahí y arriba jugaba el Tuca Rizzo con Carucha Müller, después jugó el Pampa Gambier, un delantero increíble, era extraordinario. Y esa misma base con algunos jugadores que llegaron, después en Colón en primera, llegó el Turco García, llegaron algunos jugadores también que nos fueron potenciando, Marcelo Saralegui, que tenía una jerarquía enorme. Y te das cuenta, el Chaca también. Chaca, por ejemplo, el Chaca del 99, los distintos eran Carrario, Ale Rodríguez y estaba Sergio Busto, que también jugaba bien, el Burrito no dio dinámica, pero después nosotros lo que teníamos ahí, la defensa, el Pipo Taño, Siacua, Esquiavi y Pajé, te mataban. Te asesinaban. El Huevo Rondina y Bullón en el medio, el doble 5. Hacíamos un gol y no metían un gol ni loco. Y aparte iba córner, tiro libre, iban a cabecear estas bestias y te clavaban. Te metían adentro. Flaco esquiaba y pateaba de la mitad de la cancha y te arrancaba el arco. El hermano, Fabio, Fabio. No Rolando, porque la gente conoce más. Fabio pegaba Quilmes después. Exacto. Un caballo. Pateaba los penales. Un día patea 2 penales a Sanzotti y le dice... Patean en el medio y le cobran que se había adelantado al arquero, casi lo vuela la cabeza, el chabón se quedó parado, casi le arranca la cabeza y no la veía la pelota. Venía, pateaba y cuando terminaba de patear caía casi en el área chica. No, nunca había una cosa igual. ¿Ves mucho fútbol ahora? Sí. ¿Mucho? ¿De todo el mundo? Mirá, no soy un gran consumidor del fútbol europeo. Después de pandemia empecé a mirar mucho fútbol alemán, que fue el primero que se empezó a jugar. Sí, bueno. Y hice un máster de modelo de juego, me gustó mucho. Fueron los precursores de la presión tras pérdida, que ellos dicen, el gegenpressing, que entendieron de que de pronto cómo recuperar la pelota más rápido, un juego de transiciones, un juego más directo. No me gusta, no es que no me guste, hay que tener la capacidad de tener un juego de posesión como lo tienen los equipos de Guardiola. Para mí es muy difícil, ¿me entendés? A mí me gustan los equipos que son más agresivos, más dinámicos, particularmente. Cuando armás el plantel, sí. Bueno, ¿buscás esos jugadores o vos tenés lo que tenés y ves cómo jugás? No, lo que pasa es que pocas veces tenés la chance de arrancar y de poder formar un plantel. Por eso hoy en día el scouting de un equipo es muy importante. Vos antes por ahí llevabas jugadores de acuerdo a lo que vas conociendo. No escapándome, pero contestándote, yo soy mucho más consumidor de fútbol de ascenso que de primera, que miro primera. Claro. O sigo viendo fútbol peruano, o sigo viendo Colombia, porque sé que son los lugares donde yo también puedo volver a trabajar. Entonces vos también vas conociendo jugadores y características, ¿viste? Pero trato de buscar eso. Después vos dentro de ese sistema de juego y formas vas viendo, hoy en día lo que te marcaba, lo de la pelota parada es determinante, entonces si entre 2 laterales tengo uno que puede cabecear más, capaz que me inclino por ese. Claro. ¿Viste? ¿Qué te puedo aportar? ¿Qué vas a jugar? ¿A qué equipo vas? ¿Qué identidad tiene ese equipo? Porque vos hay una identidad de equipo que vos llegás. Vos en Chacarita tenés que tener un equipo que sea aguerrido. Claro. No te alcanza en Chaca con jugar bien. ¿Me entendés? La gente quiere eso. La gente de Chacarita, la de Chicago también, te va a festejar que barras afuera, traes una pelota y se viene abajo. Porque es tu forma. Claro. ¿Me entendés? Es lo que le pasa al hincha de Boca y al hincha de River. Por ahí el hincha de River, el hincha independiente te va a festejar otra cosa. Claro. El hincha de Racing por ahí, porque son identidades. Y yo creo que eso vos lo tenés que respetar. Yo a veces veo que llevan un entrenador que son de los que se caracterizan porque sus equipos juegan bien y llevan un plantel para eso y cuando no encuentran resultados llevan un técnico antagonista. Hace un montón eso.
Claro, y es difícil a veces. ¿Me entendés? Porque sigue una línea. Claro, porque a lo mejor no tenés los jugadores para eso. Y al revés, cuando te va a buscar un técnico, perdón, cuando te va a buscar un equipo, Sí. vos decís, tengo esto, puedo hacer esto, o agarrás y después... Te tenés que adaptar. A mí me ha pasado los últimos años que vos decís, che, flaco, agarrate equipo siempre que van último y no me viene a buscar que está primero. Una vez que arrancó el torneo, que está primero, lo sostiene. Sí, con técnico. Claro. Entonces esa capacidad de llegar y de anímicamente cambiar la situación de los jugadores, entender rápidamente cómo fue, analizar, ser muy analítico y ahí es donde vos tenés que tener la capacidad de identificar cuáles son las 2 o 3 cosas primarias para cambiar. No podés cambiar 20 cosas. ¿Te ha pasado llegar a un plantel y decir, está complicado el tema para sacarlo adelante? Que ves que está complicado en el tema técnico, decís... Mirá, cuando llegué a Bronda Drogué el año pasado, mira, me pasó 3 o 4 veces en situaciones. Me pasó en Comu, que lo sacamos adelante, me pasó en Tristán Suárez de llegar a estar último y terminar casi clasificando. Lo de Villa San Carlos, que también fue una cosa maravillosa. A Bron, cuando llegamos el año pasado, estaba muy complicado y costó lo primero y lo hicimos. Y ahora, en Talleres de Escalada, logramos cambiar lo futbolístico, pero no de los resultados, ¿viste? Y entonces vos decís, che, y ahora está complicado, está... El tema es que los jugadores te crean y tener ese proceso y también, no sé si la palabra es tener suerte o ligar, pero vos necesitás. Yo cuando llegamos a Talleres hacía 11 fechas que no hacía un gol. ¿Me entendés? 11 es un montón. Es un montón. Es un montón 11 fechas y ganó un solo partido en el año. Entonces, y ya llegar y el primer partido que hagas gol o que de pronto el equipo lo logre ya es un incentivo. Pero bueno, ahí estamos con toda la fe de poder hacerlo, pero... por eso te digo, ahí tenés que analizar, tenés que tener la cabeza calma, ¿viste? Claro. No confundirte. Claro. Y no confundir al jugador por sobre todo. Vos tenés que estar seguro. Porque el jugador se da cuenta, si no. ¿Te das cuenta cuando ya el equipo no te da más? O sea, Sí. que se te acabó Sí. la estadía. Sí, vos te das cuenta, enseguida. Me pasó, por ejemplo, de irme, estuve en Acasuso, un equipo que estuvo en mitad de tabla y que era Monté. No te sé ni bien ni mal, ¿viste? Ganábamos, o perdíamos o empatábamos. Y un día fuimos a jugar un partido contra... y la pasé bien en ese club. Y vinimos a jugar un partido con el Doque. Habíamos preparado un partido bárbaro y a los 5 minutos tenemos un penal y el Doque se queda con 10. Y erramos el penal y no pateamos al arco y nos dieron un baile bárbaro. Y después que se quedan con 9 y nos ganaban 2-0. Y dije, me tengo que ir. Nos tenemos que ir. O sea, no hicimos nada de esto. Y no fue que me echaron, ¿viste? Digo, no, ya está, esto ya está. Ya habíamos agotado las instancias. Claro, no había feeling. Y bueno, pero después, sí, yo creo que uno se da cuenta si no hay respuesta, cuándo son los momentos. Igual el fútbol es una locura, ¿no? El fútbol peruano te pasa eso. En Perú perdimos un partido y nos tuvimos que ir. Una locura, no vi nunca. Vos ganás y no sé, ¿por qué te iba a ir? Porque no ganaron. ¿Viste esa locura? Porque te dirigen desde Lima. Igual el fútbol peruano en sí es una locura. Es una locura. Es una locura. La logística es muy mala. Vos pensás que nosotros teníamos el aeropuerto más cercano a 7 horas. Entonces, claro, vos tenés que hacer vuelo a Lima y de Lima a donde te toque jugar. Entonces vos salís a 3.000 metros de altura por la cordillera a las 12 de la noche, los chicos viajando de noche. En la altura llegás re mareado, te duele la cabeza, por más que te duele todo. No, es terrible. A desayunar a la mañana en un aeropuerto, a que si sale el avión en el horario llegás al mediodía a hacer una escala en Lima, comés en un aeropuerto, a la tarde te tomás el vuelo y llegás a la noche para jugar al otro día, y después la vuelta, 4 días, muerto. En un partido, dejaron todo por Un partido, 4 días. Los que no viajan, ¿cómo haces para que entrenen? Tenés que dejar a alguien que los pueda entrenar. No, sí. Es muy difícil. Nos habían dicho que iban a poner un vuelo charter que una vez estuvo nada más. Entonces, viste, esa parte no te la cuenta nadie. Se te hace difícil competir, se te hace difícil perderte un entrenamiento. Hay un día que lo perdés. Te la pasás viajando, no puedes entrenar. Y ahora lo hace correr un Hay un montón de cosas que el hincha no se entera, que capaz que también te... Claro, pero bueno, es la particularidad que tienen esos países. En Colombia también te pasa, pero es diferente. Colombia es muchísimo más profesional en ese aspecto. Y el estar en una ciudad que no tiene aeropuerto es muy complicado.
Sí, le pagaban el charter a los rivales para que vengan a jugar, ¿me entendés? Pero no lo teníamos nosotros para hacer. Era un gasto grande, ¿eh? Si vos querés jugar de local, si no te mandan a jugar a un lugar donde haya aeropuerto, que era Guayacucho o Cusco. ¿Y eso, primera división? Primera. Entonces, viste, es muy difícil. Es muy difícil. No, los viajes, no sabes lo que es por la cordillera, los mil doblan así, van acá y vienen por acá, se caen piedra. No, estoy acá de milagro. Terrible, ¿eh? Terrible. Y después de Chaca te vas a Olimpo, ¿cómo es? Ahí en Bahía. Bueno, la verdad fue una etapa hermosa para mí. Después de la locura de volver a lesionarme a los 35 años, mi mejor momento, aparece Falcioni y me tienta para ir a Olimpo. Y bueno, a los 5 meses ya estaba atajando. Así estoy también hoy, ¿no? Pero fueron 2 años hermosos. Mi mujer dice que fueron los 2 mejores años de mi carrera, pues yo a veces me pongo a pensar, en Chaca me fue bárbaro, Independiente de Mendoza también la rompí, pero los 2 años de Olimpo fueron superlativos. Esos 2 años sentiste que... Sí, a mí en primera me fue muy bien, pero mi mujer me dice, no, yo no te voy a atajar en ningún lado como en Olimpo. ¿Y vos también te sentías así? Sí, aparte de una ciudad hermosa, me encantó Bahía, me encantó su gente. De hecho, yo dejo Olimpo cuando tengo ese frustrado pase a Boca. O sea, a mí me llama Bianchi para ir a Boca y la semana esa que iba a ir se peleó con Macri y renunció. Y me quedé sin Olimpo, porque Olimpo había contratado a Roa y el pase mío que era de Chaca descendió a la B Nacional. O sea, pasé de casi atajar en Boca a la B. Y Sí, mi cabeza sabe lo que era. ¿Cómo lo manejas en la cabeza? O sea, No, muy difícil. ya eras arquero de Boca a... Sí, me presenté en Boca, de hecho estoy en YouTube porque me entero en un programa de televisión, en vivo. Eso hoy no pasa. Se hizo viral, se hizo famoso. Es que eso hoy no pasa. No pasa. ¿Me entendés? Eso es no porque pasa. tenés la charla con el técnico y no con los dirigentes. Pero cuando renuncia a Bianchi, Sí. yo lo llamo a Beraldi, que era con el que hablaba, y me dice, no, vos tenés que viajar igual, queremos que seas arquero de Boca. Por eso yo viajo al otro día. Claro. Hice la revisación médica, fui a hacer lo de la visa porque teníamos una gira. ¿Ya habías hecho una revisación médica? Todo, hasta el traje me probé. Y ellos me mandan a la... Lo único que no hablé fue de plata. Nunca hablé de plata porque... Sí, claro, vos imagínate a los 37 años tener la chance de poder jugar. Soñado. Y jugar en un club grande porque me quería medir. Mi carrera es muy particular. A mí me pasaron cosas maravillosas, ¿eh? Porque era un tipo que iba y me aplaudía la hinchada de Racing y no sé por qué, porque no hice nada. Yo no fui a la selección. ¿Viste? Muy querido. Tenía esa onda de que como que el hincha se identificaba con mi historia de vida. De todos. Nunca hablé mal de nadie, nunca me peleé con una hinchada rival, nunca tuve con esa. Al contrario, soy un tipo que me divierto. Yo cuando un loco en el ascenso te gritan cada cosa que no tenés, yo me mato la risa. Y si a un loco vos lo ves que se enrosca mal, no le contestaba. Porque ¿para qué vas a enroscar a la gente, viste? Y a veces lo mismo, estaban ahí, loco, dejalo, si el flaco es un fenómeno, no te dice nada. Y eso es lo que me llevó a disfrutar mucho del fútbol, ¿viste? Y a respetar al hincha, porque yo fui hincha. Mi carrera es un milagro. Yo volví a jugar al fútbol a los 20 años en Arsenal. Yo cuando tengo 15 se separan mis viejos, el mayor de 5 hermanos, tuve que ir a trabajar. Y dejé el fútbol de lado. Un amigo, Panchi Sabino, que es mi amigo de la infancia, yo conservo a mis amigos que nos criamos juntos, jugaba re bien y se va a jugar una liga. Entonces me dice, che, flaco, ¿por qué no venís a jugar una liga los fines de semana, amiguino? Entonces yo podía laburar en la semana, ir a jugar los fines de semana y me empezaba a ganar un mango. Y estaba atajando en un torneo nocturno en Sarandí. Y ahí me ven unos dirigentes de Arsenal, me ven atajar y me dicen, ¿no te querés a probar Arsenal? ¿Cómo vos dejás cuando se separan tu viejo? Empiezo a trabajar en el correo durante un año. ¿Eso qué da? Eso hoy no, 15 años. Eso hoy no me pasa. Claro. Porque hoy hay representante, en esa época no iba con... Claro, vos pensás que yo ya atajaba. En Racing se provoca un hueco, porque el polaco Susuk, que era categoría 65, empieza a jugar en primera y no había tantos arqueros, ¿me entendés? Y entonces muchas veces Márquez, que era el arquero de la 66, lo subían y yo atajaba para una categoría más. Claro. O sea, era séptima y atajaba en sexta o sea, en sexta. Una buena proyección. Y andaba bien, claro. Andaba muy bien, ¿viste? Y durante casi 6 meses seguí yendo a Racing sin entrenar, iba al banco de mi categoría. Y después un día no fui más porque ya me daba vergüenza. Claro. Pero lo sufrí mucho. La verdad que fue algo... Y bueno, también yo llego a primera con un montón de falencias por no tener tantas inferiores, ¿viste? Claro. Y no teníamos entrenador arquero en ese momento. Aparte, empecé a ir a bailar.
como cualquier pibe de 18 años, empecé a fumar. Te perdiste una parte. ¿Me entendés? Claro. Entonces yo fumaba, que mi primer entrenamiento en Arsenal, le dije al técnico que tengo que ir al baño y me fui a vomitar, ¿sabes cómo estaba? No podía más. Y bueno, después pasé de eso a ser un profesional terrible. Claro. Porque el fútbol ¿Te diste siempre... cuenta que se era- No, cuando yo tuve la chance... El fútbol en mi vida. Claro. Yo tengo 3 pilares en mi vida, ¿no? Soy un tipo muy creyente, mi familia y el fútbol. Y la verdad que yo tengo que decir que en primer lugar siempre estuvo el fútbol. Mirá la locura que te digo, porque yo puse a mi familia en segundo lugar de fútbol. Yo por el fútbol hice locura, ¿me entendés? Locura. Me perdí el nacimiento de Mati por estar jugando un partido, que Mati hoy me dice que él haría lo mismo, entonces eso me da mucha tranquilidad. A Mati le mandamos un saludo, lo queremos. Jugué con él en la selección. Te quiero mucho, te mando saludos. Sí, ya está en Europa hace 9 años. Qué fenómeno. Y entonces, y ellos palparon eso, ¿viste? Claro. Mi mujer también es una genia, yo hace 40 años que estoy con Fabi, fue desde antes del fútbol, porque la conozco en la secundaria, y en esta etapa... O sea, esa etapa que había que apoyar. Que había que apoyar como yo. estuvo. Fabi laburaba en una casa de deportes y me compraba los botines ella, los pagaba de su sueldo. Y ella venía también de una situación igual, los papás se habían separado, ella trabajaba y mi suegra, que fue mi mamá, porque mi suegra fue una fenómena, y el hermano de Fabi que le lleva 10 años. Y nosotros literalmente, cuando yo empecé a jugar al fútbol, no, mi viejo me dice, bueno, mira, mi viejo había vuelto, ¿viste? A casa. Me dice, el plato de comida no te falta, pues yo durante 6 meses no cobré un peso. Claro. Tenía que ir a probar. No teníamos plata para ir a tomar un café. Yo caminaba de Lanús a Sarandí, porque me gastaba la plata del colectivo para ir para tomar un café. Pero bueno, son cosas lindas Que te van armando. Claro. Yo recuerdo estar en una parada de colectivo y decir, che, algún día podremos alquilar un departamentito para... qué sé yo, para crear una vida, mirá lo que uno soñaba. Y yo a los 32 años todavía alquilaba. Y debuto en Primera en Chaca, me compran el pase, fumo muy prolijo. Y llegué de eso a poder en un momento tener una casa en un country. Claro. Entonces todo eso lo construimos juntos, ¿viste? Y pasándola bien, ¿viste? Pasándola bien, aprendiendo de que la realidad de la vida pasa por otras cosas. Pero también son etapas, ¿viste? ¿Sentís que eso te armó? Por ejemplo, cuando pasa lo de Boca, que es justo lo que desemboca en la charla. ¿Sentís que ahí volviste a decir, che, pasé esto, pasamos esto juntos? Sí, pero ¿De ahí sacaste la fuerza? Sí, pero no fui sincero conmigo mismo. Porque hasta yo me mentí de que estaba bien, estaba muerto. ¿Viste? Y no era un superhéroe, era alguien que tenía el corazón tenía el corazón roto. Pasa eso, y a mí me llamaron una pila de abogados. Yo le podría haber hecho juicio a Boca, de haber ganado, no me interesaba. Y un día con Nacho, ¿viste? Nacho es fanático de Boca, fana. Y Boca jugaba una final con Bolívar, que esto es al otro año. Yo estaba atajando en ese momento en Chacarita. Fin de 2004. Sí. Y voy a ver esa final con un amigo. Cuando llego a la Bombonera, no sé lo que fue lo de la gente. Porque siempre en hincha de Boca me puteaba porque estaban peleados con lo de Chaca, era el arquero de Chacarita, me puteaban todos. Claro. Y yo mi historia con Boca, yo fui arquero por Gatti. ¿Me entendés? El loco Gatti, mi ídolo máximo. Bueno, tenía un estilo muy parecido al de él y todo, lo copié toda mi vida. ¿Estabas el día de que salían gambeteando con Estudiantes? No estuve ese día en la cancha, pero me reacuerdo. Se nos va el programa si te cuento cosas de Gatti. Tengo que hacer un programa de Gatti. Y vos sabés que estoy en la cancha y la gente de Boca me pedía perdón. Flaco, perdoná por lo que te pasó. Un loco se sacó la camiseta, no, me la cambió por la remera que tenía. La gente era loco, no sé lo que pero parecía Román. Sí, ¿Me sí, entendés? sí, ¿Cómo parecía jugado años en Boca. Y yo estaba viendo ese partido y yo ya tenía 39 años, ¿viste? Y me acuerdo que estaba así, miro el cielo y digo, loco, qué lindo sería tener la chance de volver a jugar en primera, pero para volver a jugar a la Bombonera ahora desde otro lugar. Claro. Y el otro año me llama Tiro Federal. Y cuando fuimos a la Bombonera encima estaba el Diego. Claro. Nada, me agarra escalofrío. Fue el día que Guillermo juega reserva, me parece. Iba el Diego temprano. Sí, señor. Le pone la bandera. Sí, que perdemos 2-1, que hace 2 goles Vilos. Y el gol de Tiro lo hace Campo de cabeza. Lo hizo Campo de la cabeza, no te acordás, ¿eh? ¿Fue goleador? Sí, fue goleador. Y lo de la gente de Boca fue impresionante. Me cantaban de los 4 costados, se me caían las lágrimas. Fue una cosa que nunca lo había vivido. Yo estuve en la Bombonera el día que volvió Diego, fue contra Colón. Sí. El día del mechón, y yo no jugaba, estaba en el banco,
Y vos, viste que vos salías por atrás del arco que da la 12, vas cruzando así para ir al banco. Cuando íbamos por el medio salió Boca. En mi vida escuché un estruendo como ese y se movía el piso, loco. Y hablábamos con los pibes, loco, se está moviendo el piso, no lo podíamos creer. Claro. No, fue tremendo, ese día fue una cosa. Eso, no extraño jugar al fútbol, pero si vos me decís, jugarías un partidito, no, el ambiente de la Bombonera es inigualable, ¿eh? Mirá que es en la cancha de Racing. Ahora la de River no sé cómo será con el tema de que tiene la gente abajo de haber cambiado la acústica, ¿viste? O la cancha de Central. Hay canchas que se siente mucho, San Martín de Tucumán, lugar donde vos vas, pero jugar en la cancha de Boca, que vos ves, estás en una caja de zapatos, ves todo azul y amarillo, te distraes. Claro. No te escucha tu compañero, tenés que estar al 100. ¿Eso se entrena o que vos sabés que tu compañero no te va a escuchar? No, lo tenés que vivir. Claro. Lo tenés que vivir porque es algo que. No se puede entrenar porque claro. Como técnico, ¿cómo le llegan las indicaciones? No, es que. No hay. No hay forma, no hay manera. No hay forma, no hay manera. Yo le gritaba a mis compañeros, no me escuchaban. Cuando se pone a cantar a la gente en la cancha de Boca, no se escucha nada. Pero literal, le gritás a uno y no te escuchan. Y después lo otro, yo me acuerdo que el mellizo se paraba allá, al lado de los palcos. Y vos veías que podía Román metió un cambio de frente y decía, ¿dónde la tiró? Y aparecía el mellizo y la paraba, por atrás estaban las banderas, lo perdés de vista. Eso es una locura que te estoy contando, ¿me entendés? Pero te pasa. Claro. Y ni te vas a enganchar en mirar un poquito para afuera porque Pues te están pateando el arco. Claro. Es re loco. Aparte, es re Boca loco. tenía muy buen equipo. Sí, bueno, es el Boca de Bianchi. Equipazo. Un equipazo. ¿Y ese tiro federal no encajó muy bien en primera? Arrancamos muy mal. Viene el Indio Solari y empezamos a levantar, a ganar, y después justo en diciembre se pelea el Indio con Dávola, que era el presidente, se va, y me acuerdo que vino otro técnico de afuera, un chileno, y no nos fue bien ahí. Pero con el Indio nos salvábamos. Empezamos a ganar todo, ¿eh? Que ganamos a Lanús, le ganamos a Quilmes, que Quilmes estaba, a Estudiantes en cancha de Quilmes, que Estudiantes estaba peleando la Copa con Burruchaga. Le ganamos a Quilmes en cancha de Quilmes, ganamos partidos importantísimos, le empatamos a Boca. Claro. No, era un buen equipo. Lo que pasa es que ese equipo se arma 15 días antes de que empiece el torneo con muchos jugadores que no venían siendo titulares en sus equipos. Te iba a decir, mete faltando 15 días una cantidad de refuerzos que no entraban. Te voy tirando nombres, ¿no? Pero jugadores que. Dani Tilger, que venía de un parate. Cámpora, que venía de no jugar en Central, pero fue goleador. El Pequi de Bruno, un crack, que también me acuerdo que creo que venía de afuera. Sí, el Chino Aquino, que venía de no jugar mucho en Estudiante. Pero Hernán Buján, que ahora está en el cuerpo técnico, que Hernán ya habíamos jugado, anduvo bien. El otro arquero era Leo Fernández, que atajó en la selección de Bolivia, el argentino. Crack, Leo, un personaje. Ese cuando esté por acá le tenés que hacer una nota. Con ese te morís. ¿Vos avisanos? Te morís. Sí, yo te leo, lo tengo que traer. Y después, bueno, Ezequiel Luna, Miguel Abrio, chicos que han subido de la vena. No me acuerdo. Ezequiel Luna. Jugaba bárbaro. Jugó en Chile, hizo casi toda la carrera en Chile. Sí. Muy bien jugaba. Y me estoy olvidando, siempre tengo para pensar, pero me olvidé de este. Pero, igual te acordás un montón. Claro. No me acuerdo, sí, mis compañeros. El Pepito Basualdo, no Basualdo el Pepe de Boca, sino el de Chicago. El de Argentinos, Germán. Exacto, Germán jugaba bárbaro. No, teníamos muy buen equipo. ¿Sabes quién estaba en ese equipo? Lucas Barrio. ¿En serio? Lucas hizo un solo gol. Y, él vino en la segunda rueda. Sí. Y venía de Chile y después explota. ¿Qué pasa? Un pibe bárbaro. Jugadores como Lucas Barrios en ese momento, que ves que no arrancan. Te das cuenta que decís, no está arrancando, pero este es un jugador de categoría. Sí, había otro chico también, Jair Reynoso, que lo había traído el profe Castelli, que lo había traído de Estados Unidos, y él, si bien no hizo todavía estuvo jugando, creo que hasta el año pasado, y no sé si no sigue jugando en Bolivia, en el Bolívar, ¿eh? Ah, bien. Bien, bien. Y vos veías que tenía cosas, ¿viste? Pero, y explotan después. Lucas, pobre, no tenía mucha continuidad, estaba Dani Tilger, estaba Cámpora, que era el goleador, o sea, no tenía lugar. Claro, fue goleador de la apertura. Jugaba Racing, ¿no? Sí, pibazo, o sea, qué tipo extraordinario. Y Pequi de Bruno, un jugador también. El Pequi de Bruno, me acuerdo cuando salió en Central. No se la podía sacar. Aparte un enganche con gol, un vago, ¿viste? Un vago pícaro, sí, vago, pillo para todo, un crack. No, bueno. Y cuando de técnico ya nombraste como táctico, motivador, ¿te acordás de alguno que sí salía y te comía la cancha? El profe Córdoba. El profe Córdoba
llega Chaca, nosotros el primer año hacemos una gran apertura y en el clausura no arrancamos bien y después un partido que perdemos con Boca se va el Chulo Riboira, que el Chulo para nosotros era nuestro estandarte, ¿viste? Lo amábamos, un tipazo. Y había 2 descensos y 2 promociones. ¿Viste? Era difícil quedarse. Y vino el profe y nos transformó en unos asesinos seriales. La charla del profe pegándole cabezazo a la pared. Y, muy motivador, ¿no? Terrible, terrible, terrible. La verdad que el tipo te hablaba y te convencía de ir a recuperar a Malvinas. ¿Viste? Ibas con el tipo y lo lograba, ¿me entendés? Un gran entrenador, ¿eh? El profe tenía una cabeza muy preparada. Pasa que, bueno, le pasaron muchas cosas en la vida. Perdió un hijo, viste, que no es un detalle menor. Yo lo quiero mucho al profe. No nos vimos después por esas cosas que tiene la vida y todo, pero fue uno de los técnicos que me marcó y el otro fue Chiche Sosa. Chiche... Tuve grandes entrenadores. ¿En el Olimpo tuviste a Zamburini también? Lo tuve a Roberto, un fenómeno, un crack de la vida. Te hablaba de Ferraro. Tuve entrenadores, al Pato Pastoriza lo tuve poco, pero te das cuenta de lo que era el Pato, un crack que los jugadores lo amaban. Pero Chiche Sosa, yo Chiche lo tengo ahí arriba. Chiche te decía 3 cosas y si vos las hacías ganabas el partido. Era muy sencillo. No y después mucho, no necesitaba decirte mucho, ya te da con 3 Y sabés que me encantaba nosotros concentramos ver los partidos al lado de él, porque parecía un marciano, veía algo que vos decías. ¿Qué iba a pasar? Y pasaba, loco. Va a ser un gol el Kili. Como si el Kili es el 4 y no cruzó la mitad de la cancha. A los 5 minutos he hecho un gol el Kili. Vos decís, ¿qué tipo? No, Chiche, aparte... Y ahí te gana la confianza del jugador. No, y aparte Chiche era un divino, un tipo que vos te hablaba de la vida, y con él vivimos un proceso muy duro. El hijo de él fallece en un accidente de tránsito en México, Leandro, no me olvido más el nombre, un pibe aparte sensacional. Nosotros estábamos viajando a Rosario a jugar con Newell. Me acuerdo que me suena el teléfono. Y un periodista me dice, flaco, sí, yo era capitán, mirá, te tengo que dar una mala noticia. Yo, ¿qué pasó, viste? Y mis compañeros se dieron vuelta a todos. Me dicen, mira, falleció el hijo de Chiche en un accidente. Te digo para que le avise. Y yo digo, le tengo que... Y viste, cuando me paré... Sí, te cayó. Pará, no. Y mis compañeros, viste, que estaban todos... Y cuando vos digo, se mató Leandro, digo, el hijo de Chiche en un accidente. No, viste, y yo, ¿cómo le digo a este hombre? ¿Sí? Y cuando voy bajando la escalera del micro, Pistolita Vázquez, que era ayudante de campo, que usted era un crack, también lo adoro, le está dando la noticia. Y el llanto de ese hombre no me lo puedo olvidar, me agarra escalofrío. Y vivimos ese proceso. No, pero fue durísimo. No, hermano, teníamos que llegar a Rosario, él tenía que volver, o sea, no sabemos qué hacer. Claro. ¿Viste? El Chiche era nuestro padre. Claro, ese conductor del grupo Era nuestro padre. Claro. No había un tipo que no lo quiera. Claro. ¿Me entendés? Y bueno, me acuerdo que encima, ¿viste? Fue todo un tema. El Coco Basile estaba dirigiendo en la América de México y gestionó para que pueda venir el cuerpo. Estuvimos junto a él en el velorio. Sufrió muchísimo Chiche con eso. Pero bueno, y después el tipo, sin embargo, siguió siendo el mismo. Claro. Siguió siendo el mismo, ¿viste? Y esas cosas te marcan, ¿no? Por eso es un tipo muy importante. A veces, siempre se lo dije, pero hay tipos hoy que no están y que por ahí me hubiese gustado decirle cosas, ¿viste? Agradecerle. Pues hoy no me guardo nada. Yo me gusta llamar a la gente, hablarle, decirle, agradecer. Porque después se van y te queda esa sensación, ¿viste? De que no están, o uno se va poniendo grande y ya se han ido muchos compañeros míos. Te pegan la noticia de Hugo Torresani. Yo nunca me imaginé que una persona como Hugo Torresani podía llegar a suicidarse. Claro. Un loco que se inmolaba. Y bueno, pues estaba viviendo otros procesos que al estar lejos yo no sabía. Y entonces vos decís, puta, podría haber hecho algo. Y no podés hacer nada, o sea, no te enterás. Y viste, esas cosas son las que... O viste, llegan enfermedades. Bueno, esas son circunstancias de la vida. Pero cuando se va alguien así, que vos sabés que no la estaba pasando bien, o que... Hay mucha gente, muchos chicos que sufren de depresión o que se quedan fuera de un ambiente y no saben qué hacer, o claro, económicamente destruidos, ¿viste? Y entonces vos decís, le afecta ya uno de la cabeza y no sabe cómo... Claro, porque nadie te prepara para el día después. Claro. Es muy difícil cuando te entra mucho dinero, un día para el otro no entra más.
Claro. ¿Cómo me chico? ¿Qué hago? Un golpe ¿Qué vas a fuerte. dejar de mandar a los pibes a la escuela, de pagar una obra social? Es muy difícil. Claro. Y nadie te enseña eso. Y en este país que es tan cambiante, que en este país hace 2 años con $100 te invitaba a comer a 500 y ahora con $100 no puedo comprar un kilo de carne. Claro. O sea, es una locura. Entonces, qué sé yo, es la vida misma, ¿no? Y son etapas. Vos pensabas de una forma a los 20, hoy a los 30, pisando a los 30 pensás ahora y cuando tengas mi edad vas a ver otras cosas. Pero son procesos de la vida que tenés que vivir. ¿Te pasa ahora que sos técnico, como vos decís que no te guardás nada, de mandarle un mensajito a un técnico y decirle, ahora entiendo por qué hiciste esto, ahora entiendo por qué gestionabas así? Sí, se lo dije, hablaba, le entendía muchas cosas, le decía a Roberto, Trota. Yo también con otro que hablaba mucho era con Cacho Ciale, que tenemos 1 año de diferencia y fue el técnico que dirigió la final cuando ascendimos. Entiendo a muchos entrenadores, entiendo las cosas futbolísticas también. Sí, está bueno, está bueno. ¿Se arma un equipo por, capaz que vos decís, este jugador no me da tanto de lo futbolístico, pero sí de lo anímico? ¿Lo tenés en cuenta para armar el equipo? Sí, seguro. Hay tipos que son importantes desde ahí. Hay jugadores que son de partido, hay jugadores de entrenamiento, hay jugadores de campeonato, hay jugadores de momentos, hay jugadores para iniciar, hay jugadores para finalizar. Claro. Cuando armás, me gustó eso, cuando armás el partido de los 90 minutos, vos armás un partido justamente de 90 minutos. Sí. Armás el 11 ideal que arranca. A veces no. Hoy el tema de poder meter 5 cambios, vos estás cambiando el 50% del equipo, es un montón. Es un montón. Y sobre todo cuando los chicos a veces están viniendo de un proceso de alguna lesión o de alguna carga física. Esto que te contaba, por ejemplo, yo en Perú. Vos tenés que manejar muy bien el tema de las cargas. Entonces, por eso te hablo de jugadores que inician y otros que finalizan y que te pueden dar. Cuando juegas en altura, cuando juegas en el llano. Allá se da más eso, ¿viste? De tener que hacerlo. Acá, por ahí, sí, o de racha, o también sabés que hay jugadores, por ejemplo, si vos siempre le hiciste gol a San Telmo y jugamos con San Telmo, vos estás pensando que le puedes hacer un gol. Y capaz que tiene que jugar él. ¿Cómo se lo decís al otro? ¿Me entendés? Pero a lo mejor tiene que tener un tiempo. Y parece al finalizador de partidos, le haces entender, mirá, vos tenés las aptitudes para arrancar el partido, pero sé que en una dificultad vos me lo podés cambiar. Mirá, yo lo hablo, pero desafiándolo. Hay chicos que se meten bien en el partido y que cuando inician no lo hacen tan bien, ¿viste? Sí. El típico, bueno, es para contar 1000 anécdotas, pero te pasa, hay jugadores que te putean por él. Siempre que entra la rompe, ponlo a poner titular, y cuando juega titular no puede hacerlo del inicio. Jugador que rinde más de suplente, quizás Se lo digo, pero con el desafío de mejorarlo para que pueda ser titular, Claro, sino que te estoy dando como entrenador. Claro, si no te estoy diciendo no servís para ser titular. No, tenemos que lograr de que inicies bien. ¿Cómo puede ser que te metes en 30 y no lo haces de inicio? Y a veces por una condición física que los equipos decaen o en los momentos de los partidos. Pasa también mucho al revés, también que ponés un jugador quizás que juega bien siempre de entrada, para ponerse en un partido. Y Claro, y también el resultado. Vas ganando, y otra cosa que por ahí la gente no se da cuenta, a lo mejor te saco a vos, que cabeceás, y entra el que no cabecea. Entonces se me desbalancea la pelota parada en contra, y tengo que estar equiparando marca. Claro. Hay equipos que tienen 6 tipos de cabecea, y tenés que poner 2 libres que vayan a la pelota. ¿Qué hay de intuición en el técnico? Que vos decís, esto es el momento para poner este jugador y quizás no lo pensaste mucho, lo sentís en el transcurso del partido. Sí, cada vez lo vas aprendiendo más. No me gusta esperar hasta el final. Y a veces no es necesario hacer todos los cambios. ¿Viste? Claro. Pero intuís por ahí en el momento una lectura empezás a ver espacios que se van dando, situaciones de decir, siente el Kili acá, me puedo agarrar la pelota en la espalda del 5. Es él, Claro. el partido, ¿me entendés? Claro. Entonces lo llamás, decís, parate acá, mirá, mostrale, y cuando sale 2 veces te das cuenta. Después te lo resuelven, los rivales, Sí. Porque así como vos lo analizás, el otro El otro está te leyendo, estudia. che, la está agarrando el Kili al costado de este, y por ahí te ponen otro. Entonces ahí tenés la capacidad de cambiar. Pero cuando sorprendiste a lo mejor en 2 jugadas, tac, marcaste la diferencia. Y tampoco los jugadores lo manejás a control remoto, como dicen. Nosotros podemos hacer la charla técnica de los 2 planteles, le decimos todo y en algún momento no es que te olvidás. La circunstancia del juego te llevó a que sea diferente. Y una pregunta que nos hacemos mucho nosotros de este lado de hincha, ponele. Vos vas viendo que el equipo está jugando mal, capaz vos me decís que te pasa o no. ¿Por qué se espera el entretiempo para hacer algo y no resolver cuando ves que se viene de vuelta el rival? Sí, no, yo creo que
lo primero que vos buscas, y si lo podés lograr, es que con los mismos 11 tengas un plan A y un plan B, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, nosotros hemos cambiado, pasar de un 4-3-3 a un 4-4, y a veces vos decís, che, ¿por qué con 3 volantes en el medio no tengo tanta contención como con 2? ¿Viste? Porque a lo mejor cuando vuelcan el juego de un lado, si el interno no retrocede, el extremo de este lado contrario se te cierra, empieza a agarrar la pelota ahí, tenés que saber cómo ir tapando lugares. Entonces, eso es una cuestión. Después tenés que ver, analizar si lo tenés que hacer con un cambio. ¿Viste? Me ha pasado de tener que hacer un cambio en el primer tiempo. ¿Te pasa que capaz que decís, la verdad que no está funcionando, pero si lo saco lo mato? Sí, lo he hecho muchas no lo veces. puedo sacar porque lo mato Sí. técnicamente, entonces trato de esperar un O poco más. esperás hasta el entretiempo y... Es como más presentable sacarlo para el segundo tiempo que sacarlo en el Yo me fijo mucho en eso. Me fijo mucho. Si es un jugador resistido, capaz que lo saquen en el entretiempo y no lo puteo nada. Claro, no pasa nada. ¿Viste? Pero por ahí de local está mal, lo sacás y encima sale chiflado. Y a veces lo tenés que hacer igual. ¿Qué va a hacer? Eso lo entienden, ¿viste? Los pibes hoy entiendan más que hay un recambio, que no es un castigo salir. Claro, es que un es recambio. circunstancia. Claro, es una circunstancia. Cambiás el 50% del equipo. Y antes yo veía salían fastidiado y todo, y vos salís fastidiado, y bueno, es como que vos me mirás al banco y vos un pase y yo te hago así, eso es un desastre. Entonces lo mismo, te estás exponiendo. Claro. O vos estás entrando por él y él te sale haciendo de gesto, vas a entrar, dale, Emi, rompela, ¿me entendés? Que te va... Eso tiene mucho que ver, que forma parte también de no ser egoísta, ¿viste? Y después también a lo mejor me puedo equivocar, Obvio. ¿viste? Pero vos cada cambio es pensado, lo estás viendo por imágenes, estás viendo circunstancias, hablas con el cuerpo técnico, che, mirá, estamos poniendo acá, ¿qué opciones hay? ¿Qué estás pensando? Me tocó también, fue muy bueno para mí ser asistente durante un año del Negro Gamboa, entonces desde ese lado también. Entonces el Negro me llamaba y me decía, estamos bien, pero ¿qué pensás? ¿Viste? Ante una circunstancia. Le digo, no, estamos bien, nos está faltando un poquito de salida por la derecha. Un ejemplo, hoy viste muchas discusiones de decir, ¿por qué una línea de 5 o de 3 centrales si el River juega con un 9? ¿No? Bueno, yo juego con 3 centrales, pero me da la posibilidad de tener a 2 laterales bien abiertos, de poderme dar la posibilidad de darme amplitud, claro, que empiezo a jugar que con los extremos puedan jugar más cerrado, ocupar calles, si es que tengo jugadores por el medio, y la posibilidad que este central, en conducción, puede romper y sumarse. Claro. Ahora, si no tienen... Claro, por una línea de 4, si soltás a los 2 laterales contra un 4-4-2, muchas veces quedas mal parado. O le estás pidiendo al 5 que se quede compensando y ya perdí un volante. Claro. Y si yo lo puedo tener con un central, pero tenés que tener los jugadores para eso. Para eso, sí. Yo creo que todas las alineaciones son buenas. Son buenas. Tenés que tener los intérpretes. Y otra cosa es que, por más allá que a vos te guste una alineación, pero si no tengo los jugadores para jugar eso, no lo puedo hacer. No puedo inventarte. Claro. ¿Me entendés? No puedo inventarte. Si en un proceso lo podés lograr. Porque vos ves, por ejemplo, un lateral que ataca bien. Muchos dicen, che, Fabra podía jugar de volante. Pues una cosa es jugar con la cancha de frente y otra es empezar a jugar de espalda. Te cambia el panorama totalmente, tenés que girar, tenés que hacer otro movimiento, otro tipo de descenso, entonces no es lo mismo. Vos podés tener una buena finalización, pero pasando, y siempre con la cancha de frente. Lo mismo jugar de 6 que jugar de 9. Que está jugando todo el tiempo de espalda. No hemos jugado de enganche que está jugando ahí. 5. Exacto. ¿Viste? Hay jugadores que se adaptan y que lo pueden hacer. ¿Vos preferís el jugador que juega en la posición o te gusta tener ese jugador que te resuelve cuando te falta el lateral, te falta el central, te falta el 5, el polifuncional? Algún polifuncional siempre está bueno tenerlo, pero lo que no te tiene que llegar es a confundir al jugador, que no sepa de lo que juega. Claro. Un día te pongo de 4, un día de 2, un día acá. Pasa mucho con los técnicos hoy que quizás, más que nada las nuevas camadas, que tratan quizás, eso al hincha lo fastidia mucho, pasa, que trata de encontrarle diferentes posiciones. Que siempre se dice, ¿por qué lo pones, no sé, lo prueba de 4 y como que dicen que quieren inventar algo nuevo? Mira, a veces te pasa con un central que juega bien, queda medio bajo, le empiezan a tirar al lateral. Algunos logran atacar y a otros les falta pasada. Bueno, ese es ideal para jugar una línea de 3, porque va a salir rápido a los costados porque va a jugar de lateral. Entonces a lo mejor vos podés tener ese tipo de características en una línea de 3, que son un Tagliafico que te puede jugar como un stopper o que te puede salir a jugar por fuera.
y te puede dar un desdoble, te puede dar una salida porque lo compensás con los otros dos. Hay un técnico, Hernán Lozada, que trabajó así en Bélgica, que fue el primero que me abrió la cabeza en eso que hablábamos. ¿El que juega Independiente? Sí, es un técnico extraordinario. ¿Sí? ¿No? Sí, bárbaro. Y un día estábamos, yo en la época de pandemia fue maravilloso para compartir cosas. Tuve charlas, y él fue uno de los que expuso, él estaba dirigiendo en Bélgica. Claro, el biotipo del lateral de Bélgica mide 1,85 m. Claro, entonces vos no perdés juego aéreo. Y él lo que hacía era una línea de 3, rompían los stoppers y hacían desdoble por afuera de los laterales. Te atacaban de una forma y quedaban compensados. Más, ¿me entendés? Entonces está bueno. No, porque vos tengas 3 centrales vas a ser defensivo. Lógico. ¿Me entendés? Porque a lo mejor vos decís, bueno, está bien, juego con 4, juego con 2 centrales, pero meto un 5 entre centrales y es una salida de 3. ¿Te pasó como jugador tener charlas con el técnico, decirle, che, ¿si hacemos esto o no te metías? Había técnicos que te daban la posibilidad. Sí. Muchos te consultan. A mí me gusta escuchar. Aceptar sugerencias. Claro. Me gusta eso de un jugador que Está venga. bueno. Está bueno que te digan los chicos, ¿viste? A veces los pibes te marcan o te dan una solución. No, porque esto lo hago yo. Pero ¿estás seguro? Lo hago yo. ¿Me entendés? Yo tenía un enganche donde dijo, no, juego yo de 3. ¿Pero cómo? Juego yo de 3. Y la rompió. Qué fenómeno. Pero estaba convencido. Entonces me privó de tener que poner a lo mejor a un lateral derecho a jugar de 3. Que le cambiaba más la vida. No, déjame a mí que lo hago yo. Y vos te das cuenta que el tipo te lo está diciendo porque tiene el compromiso de hacerlo. En esto, ¿no? Y después en el juego, de animarse o de hablar. O decir, no vamos a aguantarlo, sostener lo que está bien. Sostener lo que está bien, ahora lo vamos a hacer. No, está bueno. ¿Qué equipo te gusta actualmente de fútbol argentino? Que ves que decís, este equipo me gusta, cómo funciona, los partidos importantes, o qué equipo te mirás. Mirá, a ver. ¿Del ascenso, el que vos...? No, del ascenso he visto mucho. Ahora, por ejemplo, la B Nacional, Atlanta es un equipo que está muy sólido, que juega bien, que juega muy bien. Nosotros enfrentamos a Gimnasia de Mendoza y a Gimnasia de Jujuy. Jugamos 2 grandes partidos con ellos y tienen un buen equipo. Los grandes por ahí no han podido explotar en San Martín de Tucumán, un Ferro que el año pasado también le está costando, ahora fue el Huevo. Y en primera, procesos, ¿no? Me gustaba mucho el Vélez de Quintero, que fue campeón. El Estudiante de Eduardo Domínguez me encantó. ¿Me entendés? Después por ahí costó sostenerlo. Fuiste compañero de Domínguez, ¿no? Sí, ¿Le veías en la Olimpo. pata? No. Edu, no se ve ni contra quién jugábamos. Edu, ¿Te sorprendió? hace rato que no lo veo a Edu. ¿Sabes cómo lo quiero? Yo lo quiero un montón, Eduardo, porque el pelo le decíamos, es un hippie, con el pelo atado acá, él jugaba y la rompía, nada más. El pelito No largo se ve en su ni- momento. Sí, Pero tiene el pelo Olita, re Olita, largo, Olita, se lo me clavaba, acuerdo. sí, y le pegaba igual con la zurda y con la derecha. Sí. Un crack. ¿Le daba bien? El hermano también. Muy jugaba bien. mucho. Sí, Pegaba muy bien, Fede. Fede era más lateral y Eduardo un central bárbaro. Y me sorprendió que sea técnico. ¿Viste? Vos decís, hay tipos que después le ve la pasta y ¿cómo puede ser? El Ogro mismo. El Ogro, viste que todos lo mataban porque sí, está bien, dirige en Riestra porque es Tim Farley. Y ahora fue Newell que estaba muy lo acomodó. levantó. Lo acomodó, sí. Algo tiene, ¿me entendés? Algo tiene, o le llega al jugador, o laburan todos. Sí. Todos los entrenadores trabajan, todos. Después a veces la diferencia la hacen aquel que le puede llegar al jugador, aquel que lo puede convencer, aquel que tiene que manejar a las figuras, ¿viste? Porque vos también te pasa que vos, por ejemplo, vas a un plantel que hay figuras y a alguno le va a tocar no jugar. ¿Viste? Entonces, ¿está siendo justo? ¿Te pasó gestionar alguna figura y decirle eso? Seguro, pero siempre diciéndole la verdad. Manejándolo, no esquivándolo, no, siempre hablando. O te pasa por ahí en el plantel que tenés chicos que han sido siempre titulares y no le toca estar y son los más grandes y hablar con ellos. Decir, mira, te toca por esto y se lo explicás. Y después, como te pregunté antes, a un técnico le dijiste, me pasó esto que me pasaba cuando me dirigías. ¿Algún jugador te ha dicho a vos, ahora me está pasando esto, ¿por qué no jugué? O lo tuve que abordar. Yo a algunos jugadores le dije, ojalá que el día que seas técnico tengas un juego como vos. Y después me han llamado y se ríen, ¿viste? Y me dice, ¿cómo me bancaste? Y bueno, son los años. Sí, pasa. Pasa que te dicen o que hoy entienden, hoy son técnicos y entienden en los momentos, en los procesos, ¿viste? Pero tampoco es que uno se la sepa toda. No.
pero tenés que tomar decisiones y tratar de ser juego. O sea, casi siempre una decisión está pensada, está meditada, Claro. y no por una sola persona, por un cuerpo técnico. Claro. Más allá que vos después sos el responsable, yo digo siempre, yo podré no ser el culpable de una situación, pero soy el responsable. Claro. ¿Me entendés? Entonces esto es como el padre. Vos sos el responsable de tus hijos. Después tu hijo a veces no hace todo lo que vos le enseñás. Claro, actúa y se va a equivocar como te equivocaste vos cuando eras chico. Pero la responsabilidad es tuya. Entonces eso es lo que uno tiene que desarrollar. Bueno, Flaquito, te agradecemos que haya venido. Muchas gracias. Hermosa entrevista. Un placer. Le pedimos a la gente que se suscriba, que le ponga me gusta y hasta el próximo programa.